Yesterday we were studying the simple present. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos trabajando el presente simple y bueno, vimos cuál era la función del presente simple, que decíamos que se utiliza to describe daily or frequently activities. ¿Sale? Actividades diarias o frecuentes. Bueno, también vimos que era muy importante construir vocabulario. Les decía yo que un buen porcentaje de un idioma pues tiene que ver con el vocabulario. ¿Sale? Entonces les dejé actividades aquí, dice the daily routines. Recuerden, tienen que estar practicando este vocabulario. Ya tienen ahí el video para que puedan ir checando la pronunciación, porque este vocabulario lo vamos a seguir utilizando en las siguientes clases. ¿Estamos de acuerdo? Después, bueno vimos ya la estructura en sí de lo que es el presente simple, que es sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? They go to school, we wake up at 7 a.m., you make your bed, etc. Bueno, también estudiamos lo que, bueno, esto es muy importante, cuando hablamos de tercera persona en presente simple. Alright, ya dijimos que la tercera persona es he, she, it. Y bueno, también vimos que habían algunas reglas, ¿no? Entonces, estas reglas son muy importantes porque regularmente cuando se hace la evaluación de presente simple, pues resulta que esta situación, el simple hecho de no ponerle la S, al verbo, pues sí hace que tengan errores en los exámenes, ¿ok? Muy bien. Bueno, espero que no haya duda con presente simple. Recuerden, tienen ahí el video, tienen también por ahí un tutorial que les compartí, tienen la presentación de PowerPoint, por si tienen dudas a la hora de hacer sus actividades, bueno, pues ahí está el link. Y aún así, si alguien tiene dudas sobre presente simple, pues al final de la clase me pueden hacer sus preguntas y bueno, que las podamos resolver, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora vamos con el siguiente tema, que va relacionado con lo que es el presente simple, que son las time expressions. Ok, déjenme hacer grande mi presentación. Ok, time expressions o expresiones de tiempo. Ahora, what do we use the time expression for? ¿Para qué utilizamos las expresiones de tiempo? Las expresiones de tiempo nos indican específicamente en qué momento del presente se realizan las actividades. Ya vimos que el presente simple se utiliza para describir actividades diarias, cotidianas o frecuentes. Right? So these time expressions are used to describe what moment in the present the activities are done. ¿Ok? ¿En qué momento del presente las actividades se llevan a cabo o son hechas? Y tenemos la siguiente. Tenemos in the morning. Repitan después de mí en casa, por favor. In the morning. A ver, déjenme checar mi puntero para que les pueda ir señalando. Muy bien. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. ¿Sale? Y bueno, tenemos sus significados. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde-noche. Y at night, en la noche, muy noche, ¿ok? Entonces, bueno, aquí regularmente siempre tienen confusión con lo que es evening y lo que es night. ¿Sale? Bueno, ya sabemos, in the morning, pues si es en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening es tarde, noche, por ahí de hasta las 9 de la noche, 8 de la noche. Y después ya utilizamos at night, muy noche. ¿Ok? Bueno, también como expresión de tiempo tenemos la preposición on. ¿Sale?
que la utilizamos con los días de la semana. Por ejemplo, yo digo on Monday, on Tuesday, on Friday. ¿Sale? Aquí me pasó una pequeña A, pero es Monday. Más bien la cambié de lugar, Monday. A ver, vamos a corregirlo para que cuando se los comparta en la presentación, pues no haya este error. A ver. Ok, ahí tenemos Monday. ¿Sale? Entonces, bueno, esta preposición on se utiliza para los días de la semana. Entonces yo digo on Monday, on Tuesday, on Friday, etc. ¿Sale? La traducción sería como el lunes, el martes, el viernes, etc. ¿Ok? También tenemos la preposición on, que se ocupa además para los meses del año. Por ejemplo, yo digo on May, on June, on April, etc. On September, on October. Y bueno, para eso utilizamos también la preposición on, para referirnos a días de la semana y a meses del año. ¿Ok? También tenemos que on se utiliza para diferentes festividades. Por ejemplo, on Christmas, que quiere decir en la Navidad, o on St. Valentine's Day, por ejemplo. ¿Sale? El día de San Valentín. ¿Ok? Entonces tenemos la preposición on se utiliza para referirnos a días, meses y días festivos. Bueno, después tenemos la preposición at, que quiere decir a las, para referirnos a hora, ¿no? Por ejemplo, at 7 a.m. a las 7 de la mañana, at 4 p.m. a las 4 de la tarde, ¿ok? Aquí es importante que cuando hablemos de hora pronunciemos la A y la M como si fuera el alfabeto, para referirnos al tiempo del día, ¿no? Por ejemplo, 7 a.m., 7 de la mañana, ¿verdad? 4 p.m., 4 de la tarde, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos at midnight, que quiere decir a medianoche, lo que sería 12 a.m. a las 12 de la mañana, ¿ok? Después tenemos at midday, a mediodía, que sería 12 p.m. Ok, pueden decir at 12 p.m. o at midday, it's okay, it's correct. At midnight or at 12 a.m. it's correct too. También es correcto, ¿sale? Bueno, estas son algunas preposiciones, perdón, expresiones de tiempo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando estas expresiones de tiempo. Dice aquí, I wake up at 7 a.m. in the morning. I wake up at 7 a.m. in the morning. Yo me levanto a las 7 de la mañana. ¿Sale? Vean, aquí estamos utilizando la expresión de tiempo. Aquí tenemos, they go to school in the afternoon. They go to school in the afternoon. Ellos van a la escuela por la tarde. All right. Ahora, las expresiones de tiempo se pueden utilizar al principio o al final de la oración. Por ejemplo, estos dos ejemplos los tengo al final de la oración, pero pueden ir al principio de la oración. Por ejemplo, on weekends, children don't go to school.
los fines de semana los niños no van a la escuela. ¿Ok? Otro ejemplo. On Christmas, we visit our family in Canada. On Christmas, we visit our family in Canada. ¿Sale? Que dice, en vacaciones nosotros visitamos a nuestra familia en Canadá. Muy bien. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, las expresiones de tiempo pueden ir al inicio de la oración o al final de la misma. Un último ejemplo. I always do exercise at midday. I always do exercise at midday. Yo siempre hago ejercicio a mediodía. Ok. Pues esas son las expresiones de tiempo que, como les decía, se utilizan para especificar en qué periodo o en qué momento del día se realizan las actividades. Si es en la mañana, si es en la tarde, si es en septiembre, en octubre, el martes, el miércoles, a mediodía, etc. Okay, so let's move. Frequency adverbs. Ahora, este es otro tema que se relaciona con el presente simple. Son los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. Y la pregunta aquí dice, what are frequency adverbs used for? ¿Para qué se utilizan los adverbios de frecuencia? They are used to describe how frequent people do activities. Se utilizan para describir con qué frecuencia las personas realizan actividades. ¿Sale? Si lo hacen siempre, si lo hacen cada tercer día, los fines de semana, etc. Y algunas expresiones de tiempo o adverbios de frecuencia, adverbios de frecuencia son los siguientes. Tenemos always, repeat after me at home, repitan después de mí en su casa, por favor. Always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, and never. ¿Sale? Bueno, entonces estos son algunos adverbios de frecuencia, pero obviamente existen más. Yo aquí les estoy compartiendo pues lo que son los más comunes, los que más se utilizan, pero obviamente hay más. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a checar sus significados. Y aquí tenemos que always quiere decir siempre. Almost always, casi siempre. Usually, usualmente. Often, regularmente. Sometimes, que quiere decir algunas veces. Sometimes, algunas veces. Seldom, rara vez, casi nunca. Rarely, también quiere decir rara vez. Hardly never, que quiere decir casi nunca. Hardly never. Y por último tenemos never, que quiere decir nunca. Ahora, si nosotros lo representamos en porcentajes, podemos decir que always es el 100% de realizar una actividad, algo que haces siempre, una actividad que haces siempre, always.
Y aquí vemos, y así va disminuyendo. Almost always, usually, often. Sometimes, por ejemplo, representa el 50%. Son actividades que haces a veces sí y a veces no. Sometimes quiere decir a veces, el 50%. Y seldom, rarely, hardly, never, and never va disminuyendo la frecuencia con que hace la actividad. En este sentido, never quiere decir nunca. Les voy a poner unos ejemplos para que quede un poco más claro. Y tenemos lo siguiente. I always wake up at 7 a.m. I always wake up at 7 a.m. Muy importante ver dónde debemos de ubicar el adverbio de frecuencia. En este sentido, siempre va a ir después del sujeto, antes del verbo, o entre el sujeto y el verbo. Ok, I always wake up at 7 a.m. Yo siempre me despierto a las 7 de la mañana. Mark sometimes go to the gym. Mark sometimes go to the gym. A ver, checando la clase de ayer o evaluando la clase de ayer, en esta segunda oración hay un error. ¿Quién me dice cuál es el error? ¿O en dónde se encuentra el error? Efectivamente, como aquí Mark es tercera persona, el verbo debe de ir como goes. ¿Sale? Muchas gracias. Allí estaba el error. Estamos hablando de una tercera persona, entonces recuerden que el verbo se modifica y queda Mark sometimes goes to the gym. Mark sometimes goes to the gym. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Betty rarely eats vegetables. Vean, aquí si aplicamos la regla, está la tercera persona y al verbo le aumentamos la S. Muy bien. Y bueno, lo que les comentaba, el adverbio de frecuencia debe de ir después del sujeto. Betty rarely eats vegetables. Betty rara vez come vegetales. ¿Ok? Siguiente ejemplo. We never wash the dishes. Nosotros nunca lavamos los platos. ¿Ok? Último ejemplo. You hardly ever cook dinner. Tú casi nunca preparas la cena, ¿verdad? O cocinas la cena. Ok, bueno, pues esta es la función que tienen los adverbios de frecuencia. Decirnos con qué frecuencia se realizan las actividades. Ok, bueno, entonces muy importante tenerlos en cuenta. Aquí están los adverbios de frecuencia. Always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never, and never. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, ahora aquí hay una pregunta que dice, how often do you, que quiere decir con qué frecuencia tú, y ya preguntas por cualquier actividad, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo.
How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? ¿Con qué frecuencia tú vas a la playa? ¿Sale? Vean cómo aquí está el do de presente porque es forma interrogativa y recuerden que se utiliza el auxiliar. How often do you go to the beach? Ok. Entonces, la respuesta para esta pregunta, how often do you go to the beach? Sería I sometimes go to the beach. Y vean cómo aquí ya estoy utilizando un adverbio de frecuencia. I sometimes go to the beach. Yo algunas veces voy a la playa. I sometimes go to the beach. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. How often do we watch TV? How often do we watch TV? ¿Con qué frecuencia nosotros vemos televisión? La respuesta sería we always watch TV at night. We always watch TV at night. Nosotros siempre vemos la televisión por la noche. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. We always watch TV at night. Nosotros siempre vemos la televisión por la noche. Ok. Ahora, ¿qué pasa si la pregunta de how often es con una tercera persona? Pues en lugar de do, utilizo does. Eso ya lo vimos en la clase del día de ayer. Y entonces la pregunta quedaría, how often does Tom listen to music? How often does Tom listen to music? ¿Con qué frecuencia Tom escucha música? La respuesta para esta pregunta sería he usually listens to music. He usually listens to music. Observen cómo estoy agregando aquí la S al verbo porque es tercera persona. ¿Ok? Bien. Otra pregunta con tercera persona. How often does Kate take a shower? How often does Kate take a shower? ¿Con qué frecuencia Kate toma un baño o se baña? How often does Kate take a shower? ¿Con qué frecuencia Kate toma un baño? Vamos a ver la respuesta para esta pregunta. She almost always takes a shower. She almost always takes a shower. Ella casi siempre toma un baño, o se ducha, o se baña, como quieran traducirlo. ¿Ok? Muy bien. Este sería entonces los adverbios de frecuencia. ¿Sale? Que nos indican con qué frecuencia se realiza una actividad. Si lo hacemos siempre, algunas veces, nunca, ¿verdad? Rara vez, etc. Ok. Bien, y vamos al siguiente subtema del día de hoy que tiene relación también con lo que es el presente simple y son las famosas WH questions. WH questions, ¿sale? Y tenemos las siguientes. Tenemos, repitan después de mí, por favor. What, where, when, why, and who. ¿Sale? Aquí me faltó el signo de interrogación. Ahí está. Vamos a ver sus significados. What quiere decir
¿qué? Where quiere decir dónde. When quiere decir cuándo. Why quiere decir por qué. And who quiere decir con quién o a quién. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Muy bien, entonces estas son las WH questions. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque todos tienen una W y una H. Y las utilizamos para interrogar, para hacer preguntas en presente simple. También se utilizan en pasado, en futuro, pero bueno, ya lo veremos después. Ok, vamos a ver algunos ejemplos con estas WH questions. Tenemos aquí el primer ejemplo que dice, What do you do on the weekends? What do you do on the weekends? ¿Qué hace los fines de semana? Y la respuesta, utilizando ya adverbio de frecuencia, decimos, I always play soccer. Yo siempre juego soccer. What do you do on the weekends? ¿Qué hace los fines de semana? I always play soccer. Yo siempre juego soccer. ¿Ok? Where dijimos que quiere decir dónde. Y en este sentido dice, where do you go on vacations? Where do you go on vacations? ¿A dónde vas de vacaciones? Respuesta, I sometimes go to the beach. I sometimes go to the beach. ¿Ok? Perfecto. Siguiente ejemplo. When dijimos que quería decir cuándo. Entonces la pregunta dice, When does Peter arrive home? Y vean cómo aquí, como estoy hablando de una tercera persona que es Peter, entonces utilizo does. When does Peter arrive home? ¿Cuándo llega Peter a casa? Respuesta. He arrives home at 3 p.m. He arrives home at 3 p.m. Él llega a casa a las 3 de la tarde. Vean cómo al verbo le agrego la S. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Soy muy reiterativo en este ejemplo, en esta situación de la tercera persona, porque es un error muy común que cometen los alumnos. Cuando hablan de tercera persona en presente simple, no agregan las S o las reglas para la S. ¿Sale? Muy bien. Siguiente pregunta. Why dijimos que quería decir ¿por qué? Y entonces la pregunta dice, Why does Susan cry? Why does Susan cry? ¿Por qué llora Susan? ¿Sale? La respuesta dice, Because she is sad. Porque ella está triste. ¿Ok? Entonces, mucho con eso aquí. Why quiere decir por qué. Y because quiere decir por qué. Pero why es para preguntar y because es para contestar. Es como en español, el por qué separado, que es para preguntar, y el por qué junto es para respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Who quiere decir a quién o con quién, pero pongan atención a esto. Dice aquí, who do you live with? Who do you live with? Este with quiere decir con. ¿Sale? Y bueno, en español nosotros decimos con quién vives, con quién trabajas, con quién juegas. Bueno, en inglés ese con, que va al final de la pregunta, precisamente se pone al final. Vean, como en español lo ponemos al principio, con quién vives, con quién comes. ¿Sale? En inglés lo vamos a poner al final. Y entonces dice, who do you live with? ¿Con quién vives? Respuesta, I live with my parents.
I live with my parents. Yo vivo con mis padres. ¿Ok? Yo vivo con mis padres. Muy bien. Siguiente. Otra vez utilizando el who, pero ahora dice, who does she love to? Who does she love to? Y este to quiere decir a. Y vean cómo en español también la utilizamos al principio cuando preguntamos a quién visitas, a quién amas, a quién recuerdas o a quién llamas. Bueno, este a, que en inglés es to, también lo vamos a poner al final de la pregunta. De tal manera que yo digo, who does she love to? ¿A quién ama ella? Y la respuesta, she loves to her family. She loves to her family. Ella ama a su familia. ¿Ok? Y bueno, estas son las WH question más comunes. ¿Para qué las utilizamos? Para hacer preguntas más específicas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en esta, la segunda pregunta, yo elimino el where? Solamente nos queda una pregunta en presente simple que dice, ¿Do you go on vacation? ¿Do you go on vacation? ¿Tú vas de vacaciones? ¿Tú vas de vacaciones? Y ahí la respuesta ustedes ya lo saben, nada más decimos, yes I do, no I don't. No hay más respuesta, ¿eh? No hay más respuesta porque está preguntando, ¿Do you go on vacation? ¿Tú vas de vacaciones? Yes I do, no I don't. Pero la WH question nos ayuda a hacer preguntas más específicas. Yo ya sé que tú vas de vacaciones, pero ahora quiero saber dónde vas de vacaciones. Y por eso te pregunto, where do you go on vacations? Y la respuesta tiene que ser más específica. Ya no puedo contestar aquí nada más, yes I do, no I don't. Como ya me preguntó a dónde, where, vas de vacaciones, entonces yo contesto, I sometimes go to the beach. Miren, aquí podríamos omitir también el adverbio de frecuencia y la respuesta es correcta. I go to the beach. Pero para hacer más enriquecida nuestra respuesta, pues puedo utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Sale? Como acá, I sometimes go to the beach. ¿Okay? Entonces, bueno, el objetivo de las WH question es hacer preguntas más específicas sobre las actividades que realiza una persona. ¿Sale? What do you do on the weekends? Otro ejemplo pudiera ser what do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Where do you go on vacations? ¿Sale? O otra pregunta con el where sería where do you live? Que sería ¿en dónde vives? Aquí les voy a anotar otros ejemplos, ¿verdad? Entonces dijimos que what quiere decir qué. Por ejemplo, what do you eat? ¿Qué comes? What do you eat? La respuesta sería I eat chicken, I eat rice, etc. Otra. Where does, aquí para referirme a una tercera persona, where does she live? ¿Sale? ¿En dónde vive ella? Y la respuesta sería she lives in Puebla, for example. ¿Sale? Dijimos que when era cuando. When do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? ¿Verdad? When do you go to school? La respuesta sería I go to school from Monday to Friday, I go to school on Saturday, etc.
Otro ejemplo con why, por ejemplo, why does he, ¿por qué él? Why does he, no sé, why does he work? Why does he work in a bank? ¿Por qué él trabaja en un banco? ¿Sale? La respuesta, because he is an accountant, porque es un contador, etc. ¿Sale? Y la última que vimos, otro ejemplo sería who, otro ejemplo con who. Who do you dance, por ejemplo, que es el verbo bailar, with. Who do you dance with? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Quién me dice? Ya les expliqué lo que significa el with. Entonces, esta pregunta, who do you dance with? ¿Qué significa? ¿O qué está preguntando? Who do you dance with? ¿Qué pregunta, chicos, ahí? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Nadie? Who do you dance with? Rubí, ¿qué significaría esta pregunta? Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Sí? Sí, no, ¿con quién bailas? Porque es presente. Está muy bien. Who do you dance with? ¿Con quién bailas? Muy bien, excelente. Bueno, chicos, pues este es el complemento del tema del presente simple, que fue el que iniciamos desde la clase antepasada, que empezamos a ver, bueno, pues la estructura, el vocabulario, lo de la tercera persona, etcétera. ¿Vale? Esta vez trabajamos lo que fueron las expresiones de tiempo, ¿sale? Para especificar en qué momento se realizó la actividad, si fue in the morning, in the afternoon, in the evening, on Christmas, at 7 a.m., etc. ¿Sale? Recuerden, les comenté que la expresión de tiempo puede ir al final o al principio de la oración, tal como está en los ejemplos. ¿Sale? Muy bien. El segundo tema que vimos el día de hoy fueron los adverbios de frecuencia, frequency adverbs, que dijimos que se utilizan para describir con qué frecuencia se realizan las actividades. Y tenemos always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never, or never. ¿Sale? Y bueno, también vimos la expresión que es muy utilizada en inglés de how often do you, que quiere decir con qué frecuencia tú, ¿sale? Y bueno, tenemos ejemplos como how often do you go to the beach, how often do we watch TV, how often does Tom listen to music, etc. ¿Con qué frecuencia alguien realiza una actividad? Recuerden, how often quiere decir con qué frecuencia, ¿sale? Y bueno, ya por último vimos las WH questions, ¿sale? Que tenemos las más utilizadas, what, where, when, why, and who. Muy bien. Pues hasta aquí llegaría la clase del día de hoy, chicos. Ya tienen las actividades en la plataforma. Algunas no las he subido todavía. Ahorita que terminen la clase, las voy a subir para que ustedes puedan trabajar con los temas del día de hoy, los puedan poner en práctica y bueno, así se reafirmen los conocimientos del presente simple. Ya estuve revisando varias de sus actividades, ya les regresé
la retroalimentación. Me faltan unas por revisar el día de hoy, pero quienes tengan actividades atrasadas todavía me las pueden enviar, por favor, sin problema, envíenmelas. Por ahí dejé algunas notitas en sus tareas, les puse ahí hay quienes me agregaron la tarea, pero yo cuando abro el archivo no se puede visualizar. Entonces por ahí les redacté una notita y les puse, vuélvemela a enviar, por favor. ¿Sale? Entonces, cuando sea esa situación que por algún caso no pueda yo abrir las tareas, no hay ningún problema. Me las pueden volver a enviar, ¿ok? Bueno, preguntas, dudas hasta ahí con los temas del día de hoy, chicos, chicas. Any questions so far? Y adelante, adelante. Sí. Ah, ajá. No, es lo que les decía yo también en la clase. Mira, por ejemplo, cuando tú lo estás en la forma interrogativa you, regularmente le preguntas a alguien. Le preguntas, por ejemplo, ¿do you play soccer? Y esa persona te va a decir, yes, I do, o no, I don't. Porque si la persona te pregunta, yes, you do, es como si tú le preguntaras, ¿tú juegas soccer? Y esa persona te contestará, sí, tú juegas. No. Entonces, siempre que utilicen you, ¿verdad? Y preguntas, por ejemplo, ¿do you speak English? ¿Tú hablas inglés? La respuesta siempre va a ser, yes, I do. O no, I don't. Porque la persona es la que te está contestando. Mira, aquí te voy a poner el ejemplo. Aquí abrí la diapositiva del día de ayer. Y precisamente aquí está, mira. Do you make the bed? Do you make the bed? ¿Sale? Tú tienes la cama y ve cómo está contestando. Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Entonces sí, siempre que preguntas con you, la respuesta va a ser yes, yes, I do o no, I don't. ¿Sí quedó aclarada tu duda? No, porque ahí la pregunta sería, ¿do I? Mira, te lo voy a anotar en la presentación que está ahorita. Voy a modificar un poquito. Entonces, tú quieres utilizar el sujeto yo, ¿sale? Entonces aquí decimos, ¿do I? ¿Sale? Ve como aquí está, aquí arriba en la primera. ¿Do I go to school? Entonces es como si tú te preguntaras a ti misma, ¿do I go to school? Te estás preguntando, ¿yo voy a la escuela? Y claro que te puedes contestar tú misma, ¿verdad? Y vas a contestar, ve la respuesta, yes, I do. Ah, aquí me pasó una, aquí. Yes, I do. O no, I don't. ¿Sale? Ve aquí, nada más cambiaría el sujeto. Déjame lo redacto, está un poco lento. Ok, ahí está. Ve la pregunta. ¿Do I go to school? ¿Qué estás haciendo aquí? Te estás preguntando a ti misma. ¿Do I go to school? ¿Yo voy a la escuela? Y la respuesta es yes, I do. O no, I don't. Regularmente esta pregunta no se utiliza porque pues pocas veces nos hacemos preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, así funcionaría. ¿Do I go to school? ¿Yo voy a la escuela? Y la respuesta, yes I do o no I don't. ¿Ok? ¿Quedó aclarada también? Perfecto. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Miren, en realidad lo de las tareas, hoy que tuve oportunidad de ir a ICATEP, en realidad no se evalúan con una calificación como tal. Aunque yo sí lo estoy haciendo para que ustedes lo chequen,
Lo importante es saber si ustedes están aprendiendo a cómo resolver las actividades, si son aptos, si adquieren la habilidad o no para resolver pues los ejercicios, ¿no? Entonces, esta parte es importante, la de la retroalimentación, el ver cómo resolvemos. Por eso es muy, muy importante que cuando yo les devuelva sus tareas, ustedes chequen en qué se equivocan, porque no nada más es que yo les ponga una calificación, sino si ya se dieron cuenta, siempre les anoto la respuesta correcta o les hago una pequeña anotación. Aquí tiene que ir la S de tercera persona, o aquí no se utiliza do, se utiliza does porque es tercera persona. Entonces es muy importante checar esa retroalimentación porque también de eso aprendemos. ¿Ok? Es como ir corrigiendo los errores que vamos teniendo. Si yo les reviso las actividades y solo les pongo la X de que están mal, pero no les indico en qué se equivocaron, pues jamás se va a corregir esa situación y mientras sigan estudiando inglés, pues van a seguir cometiendo esos errores. Okay, so it is very important you check your homeworks. Your feedback se llama en inglés, el feedback, que es la retroalimentación. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna preguntita, chicos, chicas? Muy bien. Entonces, bueno, perfecto. Ya les subí las actividades a la plataforma, no las he activado todavía, pero ahorita en un ratito las activo y también en un ratito les subo tanto la presentación en PowerPoint como el video. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, entonces en estos momentos voy a dejar de compartir mi presentación y bueno, pues ya si no hay ninguna duda, podemos ir saliendo. Nos vemos el día de mañana en la clase de las 4 de la tarde. Los que tengan actividades pendientes, envíanmelas, no hay ningún problema, yo se las reviso, ¿ok? Y probablemente ya en esta semana, quizá el día viernes, tengamos como que la primera evaluación, ¿sale? Entonces, la evaluación diagnóstica, ¿no? Que ya habíamos realizado una al principio, pero bueno, quiero realizar otra con los temas que hemos avanzado hasta ahorita, ¿sale? Que por cierto, de la evaluación diagnóstica todavía no les he compartido su calificación, pero recuerden que fue en un formulario de Google y bueno, pues ahí ustedes en automático se dieron cuenta cómo salieron en ese examen diagnóstico, ¿ok? Ahorita vamos a ir con una segunda evaluación de lo que ya hemos estudiado. Muy bien. Ok, guys, thanks for being here in the class. Los invito a que se sigan conectando, que aunque yo les dejo los videos y la presentación para que ustedes puedan checar la clase en el momento que ustedes tengan disponible, sí es importante que se conecten a estas clases síncronas para despejar cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bueno, si no hay otra duda o pregunta, nos vemos el día de mañana. Take care, cuídense mucho and see you tomorrow. Y nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. ¿Hay alguna duda? Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.